Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Eduardo Tornes. Estoy aquí con un invitado especial, David Antón Rodríguez, músico independiente y director de la Escuela de Música de La Salle Cuernavaca. Estamos aquí para hacerle una entrevista, retratar su identidad artística y explorar su origen y su vocación. David, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, feliz de saludarte. Pues empecemos con las preguntas, ¿ok? La primera es, si pudieras viajar al momento exacto en que decidiste que la música sería tu lenguaje, ¿qué estaba pasando en tu vida y qué sentiste en ese instante? Esa es muy buena pregunta porque la respuesta siempre sorprende a muchas personas cuando me la hacen, y es que yo no decidí ser músico. Ok, En Cuba, que es mi país de origen, la música se considera algo muy importante junto a la medicina y el deporte, y son disciplinas que se empiezan desde muy chicos, muy jóvenes. Entonces, en mi caso, yo inicié en la música a los 8 años de edad, y a los 8 años pues todavía no sabes realmente a qué te quieres dedicar. Entonces, digamos que la fama de la música dentro del país y la preferencia de las personas hacia esa profesión fue la que hizo que mi familia me llevara al conservatorio y me inscribiera en una escuela de música. Entonces, pues, ¿qué sentía? Curiosidad. Siempre a todos nos gusta la música a cualquier edad, pero no fue una decisión que tomé yo, sino me llevaron y me impulsaron a estudiar la música, y bueno, aquí estoy. ok, fíjate, qué curioso, qué interesante y ya una trayectoria de años. Sí. Ok, la siguiente pregunta es, muchos artistas crean un personaje para el escenario, pero ¿en qué puntos la música de Daryl es un espejo de tu realidad más cruda y en qué puntos es un escape de ella? Wow, una pregunta muy, muy intensa. Pues yo creo que como forma de expresión la música nos da muchas herramientas. El músico tiene como herramienta principal su instrumento. En mi caso, con el paso de los años, aprendí a tocar el piano, la flauta transversa, el saxofón, y el último que agregué más recientemente es la marimba. Nunca me imaginé en la vida que tocaría marimba, pero yo creo que todos en conjunto son herramientas con las que puedo expresar de alguna manera mi sentir. Eh, es importante definir que dentro de la música hay compositores y hay intérpretes. Claro. La función del intérprete normalmente es tocar música que alguien más compuso, pero siempre dejas algo de ti en esa música, plasmas algo de lo que tú eres, lo que tú sabes y lo que sientes, y buscas que el público también lo experimente o lo sienta de alguna manera. He compuesto algunas piezas, no muchas, pero en mi experiencia yo creo que se nota mucho en mi interpretación mi deseo de ser una persona alegre y contagiar esa alegría a los que me rodean. Uso muchos adornos que le llamamos ornamentos, que yo creo que dejan mucho de eso en mis interpretaciones. Ok, ok, creo que es una respuesta más que perfecta y creo que estructuraste muy bien todo porque diste en el clavo en la forma en la que quiero que los espectadores conozcan esta forma para pues estar frente a un escenario, escapar de la realidad y ser tú mismo como músico. Todos vemos el resultado final en una plataforma digital, pero ¿cómo se siente ese momento de bloqueo frente a una hoja en blanco y qué rituales sigues para vencerlos? Es interesante porque el producto es lo que llega a la gente, es lo que todo el mundo ve, escucha, consume, pero hay un proceso detrás bastante complejo que inicia, como bien dices, en una hoja en blanco muchas veces, ¿no? O en una mente en blanco. Yo trato siempre de tener una idea muy clara de lo que quiero primero lograr en la música que hago, y yo creo que la inspiración, la famosa inspiración de la que todos hablamos, es fundamental, porque puedes tener una hoja en blanco mucho tiempo y si no te llega un motivo, una razón para hacer música, pues así se queda, como una hoja en blanco. Claro. Entonces ese proceso es muy interesante. Como soy instrumentista, toco música instrumental, significa que no hay una letra detrás. Y es un reto porque entonces lograr solamente con la melodía, el timbre del instrumento, la rítmica y herramientas interpretativas como el volumen, es un poco más complejo dar un mensaje más certero. Pero si hay una buena inspiración para hacerlo, disfruto mucho la improvisación. Por ejemplo, los géneros como el jazz o el jazz latino te dan la posibilidad de tocar una pieza que ya fue escrita, pero después se repite el acompañamiento armónico y puedes improvisar, y de alguna manera eso es crear melodías en el momento. Es algo que disfruto mucho, y más que la hoja en blanco, porque no, te decía, no soy compositor, el tocar ese tipo de estilos musicales y poder improvisar y saber que se está haciendo algo que solo se va a tocar de esa manera en ese momento, creo que tiene una magia muy, muy bonita, muy especial.
Perfecto, pues ya lo oyeron, la inspiración es la base para iniciar este proceso. Si Daryl, el que empezó hace años, escuchara el material más reciente, ¿qué crees que le sorprendería más de la forma en que hoy entiende el sonido? Yo creo que algo que debemos entender y tener claro los músicos es que cuando eres músico y tocas un instrumento tienes una segunda voz, que no es tu voz con la que hablas normalmente, sino es una voz que tiene otras características, otras herramientas, que igual, por ejemplo, con un instrumento de cualquier timbre tú puedes gritar, puedes tocar algo que suene agresivo, tocar algo que suene romántico, dulce, que llame la atención, que desagrade. Entonces, lo más importante es entender que el instrumento es una voz con la que también nos comunicamos y que tiene que haber contrastes, tiene que haber injerencias, expresiones, matices. Eso yo creo que es lo más importante para el músico. Cuando me escucho a mí mismo, trato de entender lo mejor posible y analizar y concluir con la mayor autocrítica posible si lo que grabé o lo que toqué y lo que estoy escuchando tiene coherencia con lo que supuestamente yo intencionaba decir en ese momento, y eso me sirve como una retroalimentación importante para que en grabaciones futuras o en nuevas canciones o nuevas improvisaciones el mensaje sea más claro. Ok, perfecto. Pues vamos a pasar a la última pregunta. Y al final del día, cuando las luces se apagan y el equipo se guarda, ¿cuál es la huella o el sentimiento que necesitas saber que dejaste a alguien que te escuchó por primera vez? Yo creo que siempre hay una reacción de la que uno se da cuenta, ya sea que alguien se acerca a agradecerte. El agradecimiento es, yo creo que el más común y es uno de los que más se disfruta porque público siempre hay en todas partes. Generalmente en una presentación musical estás ahí porque se citó a la gente, se programó, se publicitó y las personas están. Claro. Nunca tienes la garantía si va a agradar a todo el mundo o no. Uno lo hace y yo siempre pienso que como músico tienes que tocar primero para ti, disfrutarlo mientras lo haces tú como artista. Okay. Y eso genera una energía que es contagiosa y se transmite a las personas que están ahí en el público. Hay personas que son muy virtuosas o pueden hacer una interpretación muy técnica, muy rápida, pero no generan una emoción que se contagie al público. Entonces la respuesta de esas personas no es muy común, muy expresiva ni muy legítima. En cambio, si tú disfrutas lo que estás haciendo, por lo general, te decía, siempre se acerca a alguien a agradecer, que es un gesto muy, muy valioso. El aplauso, por supuesto, siempre es bienvenido y es yo creo que la mejor forma de pagarle a un músico. Y luego ves en las personas que llegan con un humor, con una expresión facial y se van con otra muy diferente, por supuesto positiva, mucho mejor que la que traían, y eso es muy reconfortante. Entonces yo lo resumiría en que el aplauso, recibirlo es muy bonito, ver la expresión de cómo la música cambió a las personas y se van a su casa o se regresan a otro lado con otro sentimiento, otra emoción, y el acercamiento con el agradecimiento. Son los tres que más me gustan. Pues ya lo oyeron, la forma más fácil de agradecerle a un músico es esa, una sonrisa, un aplauso, como forma de agradecimiento es perfecta. El sentir que un músico te transmite lo que él está sintiendo, creo que es la base para agradecerle de alguna manera y que él se sienta como contento con su trabajo. Pues esa fue toda la entrevista de hoy, Daryl. Muchas gracias por tu tiempo. Músico independiente, director de la Escuela de Música. Muchas gracias por esta entrevista. Al contrario. Pues nos vemos en la próxima. Hasta pronto.